muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ante la inminencia de las municipales. Vio qué delicadeza, ¿no? No quisieron interferir, ¿no? La Corte Electoral no tuvo nada que ver en el control. No, y el Vaticano dijo, vos separemos los tantos que estén, ¿no?, distanciadas en el tiempo, porque estamos siempre a hablar de teorías conspirativas. Bueno, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué es lo fundamental que tenemos que recordar como ciudadanos para el próximo domingo? ¿Qué estamos votando? ¿Es obligatorio o no? ¿Es solo intendentes? ¿Es municipios? ¿Podemos votar las dos cosas? ¿Podemos votar solo municipios? ¿Cómo son las reglas para los próximos comicios que marcan además el final del ciclo electoral? Más largo, menos largo, siempre debatible. Pero primero el final, ciclo electoral que empieza con la preparación de las elecciones internas y que después se prolonga. Que son las hasta, únicas no obligatorias, ¿no? Perdón, Que son las las únicas elecciones no internas obligatorias. no son obligatorias en el sentido de que no existe ninguna sanción si alguien decide no ejercer el voto. A diferencia de las elecciones nacionales, de las elecciones, si existe la segunda elección o balotaje, y esta elección que tenemos ahora, que en realidad son 19 elecciones departamentales y 136 elecciones municipales. Wow. ¿Verdad? Porque tenemos Si 136 municipios y tenemos 19 departamentos que eligen autoridades. Por ahora 136, porque está sobre la mesa la idea de poder ampliar municipios por ahora, en algunos departamentos. Y bueno, en esta elección seguramente, digo, no hay modificación posible. Es muy posible porque hubo un proyecto de ley que no llegó a votarse, que constituía 3 municipios más, no se llegó a tiempo, y además están las disposiciones que determinan que cuando una población tiene 2.000 habitantes ya puede constituir un municipio, al margen de la iniciativa de los propios pobladores de centros poblados que entienden que hay que constituir un municipio. A la luz además del nuevo censo, va creciendo y seguramente vaya creciendo en la medida en que se municipalicen territorios que, mientras no constituyen municipios, son administrados por el gobierno departamental. Entonces, para entrar en el tema de la elección, ¿qué es lo que se elige? Se elige un intendente departamental, ya no municipal, como decíamos antes de la reforma, un intendente departamental y integrantes de las juntas departamentales, es decir, los ediles, como los conocemos popularmente, ¿sí? El poder legislativo del departamento y el intendente departamental. Eso por un lado. Y eso va a estar reflejado en una hoja de votación, ¿sí? Uno va a optar en una hoja de votación por un candidato a intendente, de un lema, a lo mejor de un sublema, y por una lista de candidatos a la Junta Departamental o ediles. Yo siempre manejo toda la terminología porque es lo que a la gente le queda claro. Perfecto. En segundo lugar, en los circuitos en donde hay municipio, porque no en todos hay, Montevideo está municipalizado, son 8 municipios en Montevideo, hay 32 en Canelones, bueno, pero hay departamentos que hay algunos municipios y otros territorios no están municipalizados. En donde hay municipios se vota también 5 concejales. El más votado, del lema más votado, será el alcalde. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, eso es lo que se vota, en una hoja aparte. La elección municipal va en una hoja aparte. O sea que uno tiene que tener presente que si está en una zona municipalizada, tiene que poner 2 hojas. 2 hojas. Ahora, ¿qué si pasa? Lo desea, bueno, ahí va, voy a eso. ¿Qué pasa si solo quiere votar a intendente? Vota solo la lista. ¿Y qué pasa si solo quiere votar para alcalde, o sea, la lista de concejales? También puede hacer lo mismo. Estos son votos en blanco parciales. Claro. Es decir, se puede votar parcialmente porque solo se vota intendente o se puede votar parcialmente porque solo se vota a concejales municipales. Y, digamos, en una segunda instancia, alcalde, que es lo que a la gente le queda. Voy a votar a fulano por alcalde, pero en realidad está eligiendo concejales, 5 concejales para el gobierno municipal. Eso es así. El tema es cómo no perderse alguien que entra al circuito y dice, yo quiero tal intendente de tal signo político. Y después no encuentra o no sabe quiénes son toda esa lista de concejales, hay que a hacer qué lema responden. Una serie de advertencias para que el voto no sea anulado. Exacto. Bien. La primera advertencia, que eso viene de todas las elecciones y viene de la ley de 1925 en adelante.
No se puede votar cruzado. ¿Qué quiere decir esto? No se puede votar a un lema, partido político. No se puede votar cruzado a un lema en lo departamental y a otro distinto en lo municipal. Ahí está. Eso es Ese claro. voto, por disposición legal, es anulado. Y por disposición reglamentaria. Es verdad que cuando estábamos elaborando el reglamento hubo posiciones divididas en la Corte y incluso hubo un recurso, pero... ¿Con qué argumentación se quería sostener como válido? Que eran dos elecciones distintas. ¿Que sumaban para los dos lemas? No. Que no se anulara si uno prefería votar un lema en lo municipal y otro en lo departamental. Está, pero ¿cómo se que no fuera contabilizaban? causal de iba relación. al Intendente una cosa, Claro. y otra. Está bien. Vamos a decirlo, voto al intendente del Partido Nacional, el que sea, y a la lista de ediles del Partido Nacional, y voto a un Frente Amplista o a un Colorado en lo municipal. Una lista de concejales del Frente Amplio en lo municipal. Ese voto se anula. Perfecto. ¿Por qué? Porque está prohibido cruzar el voto, como se dice popularmente. No puede haber dos hojas de distinto lema en el mismo sobre. Eso, en realidad, la discusión fue jurídica también, porque eso viene de la ley de 1925. Es decir, no fue un capricho de la Corte. ¿Por qué? Porque hay una disposición que dice que no puede haber hojas de distinto... para que un voto sea válido, no puede haber hojas de distintos lemas en un mismo sobre. ¿Sí? Esa es una causal que viene de la ley. ¿Qué interpretó la mayoría de la Corte en este caso? Que para que fuera posible eso, había que reformar la ley de municipios, establecer una norma legislativa, no reglamentaria, legislativa, que permitiera hacer eso. Bien. ¿Sí? Esa Como fue ese la discusión. mecanismo no se Y implementó, eso, pero ahí entonces, está. el elector tiene que tener claro que si pone una hoja de un lema y otra hoja de otro lema a lo municipal, ese voto será anulado. Bien. Supongo yo que a efectos estéticos y visuales, y supongo que también a efectos de personas no videntes, por ejemplo, va a estar clara la percepción de a qué lema corresponde la lista de los concejales. Porque vos podés llegar a... ¿Cuánta gente no tiene idea a quién votar como concejal? Ni sabe ni quiénes son. No votan. Es más, hay gente que... votan. No, La pero mayoría no vota. No, La disculpa, mayoría no hay vota. veces que las personas tienen esa sensación de mayoría querer no vota. cumplir y votan... Montevideo, ¿no? ¿Viste? En Montevideo. Yo sé que en el interior Interior. votan más. Se vota mucho más. En el interior pesa concejales mucho más, que es verdad. intendentes, ¿tá? Porque Mucho hay una más cercanía mayor, cercano, claro. el eventual alcalde además tiene un peso mayor. Pero digo, hay mucha gente que puede entrar y bueno, para no quedar como que dudó, que no sabe, muchas veces no, ¿viste? Puede pasar eso. También las agrupaciones políticas trabajan. Es decir, las elecciones no solo las organiza la Corte Electoral y las juntas electorales departamentales, sino también las agrupaciones políticas colaboran y trabajan y entregan listas y las entregan juntas. Claro. Y diga, vote esta y vote esta otra porque este es el concejal que estoy... Quiero decir, eso es una cosa muy habitual en el Uruguay. Y no son solo las autoridades electorales o la comisión receptora de votos la que está allí. Están los delegados de las agrupaciones políticas controlando. Es una cosa muy sana y muy buena del procedimiento del sistema electoral uruguayo. Es muy buena. Todos los actos, desde la mecánica del voto y cuando se emite el voto, pero también después en el escrutinio, está presenciado por los delegados. ¿Y cómo funciona el escrutinio en las municipales? El escrutinio de las municipales se va a votar de la misma forma que se va a contar los votos por lema primero y después se va a distribuir por sublema, si es que existe ese sublema, y después se va a votar por lista. Bien. ¿Cuándo nos Una iremos nueva forma de enterando? votar, perdón. ¿Cuándo nos iremos enterando de los ¿Cuándo resultados? nos iremos enterando de los resultados? Bueno, eso depende, esa es una pregunta recurrente, siempre la hace. Y está bien, digo, yo puedo hacer una estimación, Sí. porque depende de la celeridad que una vez cerrado el horario de votación tenga la comisión receptora de votos. Si trabaja más rápido, yo prefiero que trabaje bien, aunque no trabaje No, tan está rápido, claro. pero si trabaja más rápido, tendrá su resultado ¿Hay antes. un primario como en las Uno nacionales? Es así, siempre hay dos escrutinios, uno llamado primario o provisorio y otro llamado departamental porque se hace en cada una de las juntas electorales departamentales o definitivo. Pero esos dos escrutinios se hacen siempre
en presencia de los delegados partidarios y de agrupaciones, y también con posibilidades de recurrir. Se anula un voto. Y entonces está el delegado de la agrupación que dice, no, para mí está mal anulado. Y ahí se produce una discusión respecto del reglamento de la elección, a ver si estuvo bien anulado o no. Repasemos las razones para En el que podían escrutinio- anularte un voto y observarte un voto, que son diferentes, ¿no? Eso es así. Son tantos temas que es complicado. Primero voy a decir cuáles son las causales de observación de un voto, o cuándo se observa. Perfecto. Porque eso permite echar luz sobre otro tema. Los votos se pueden observar por identidad o simplemente. Por identidad es cuando la mesa o los delegados desconfían de la identidad de quien está votando. Y dicen, yo no estoy seguro que este señor que trajo esta credencial sea quien dice ser. Es una observación por identidad. Tiene un procedimiento, hay que tomarle la huella digital para después confrontarla con el registro. Se mete ese sobre de votación dentro de otro sobre azul y no se escruta en el escrutinio primario, sino después. O sea que esa persona que entró al cuartito, votó, cuando va a poner el sobre en la rejilla, le dicen, no, momentito. No, antes, cuando entrega la credencial. Ah, en ese momento. Ahí en ese momento alguien dice, para mí este señor no es el que dice ser. Bueno, esa es una observación por identidad. ¿Es común que hay haya muy observaciones? No es, Bien. no es muy común. No. Hay muy pocas. Nunca la había visto. Pero después están las otras observaciones. Es decir, los que votan en un circuito distinto del que le corresponde, que no es su serie y número. Y lo primero que hay que decir, porque es una pregunta que seguramente todo el mundo hace y cada elección se hace, es si uno puede votar en otro departamento. No hay voto observado interdepartamental hace muchos años en el Uruguay. Hay que votar en el circuito que le corresponde. ¿Quiénes están exceptuados? Los funcionarios electorales, los custodias, siempre que sean del mismo departamento, porque interdepartamental ya no hay más voto observado. Y tiene su razón, no es un capricho. Y las personas que tengan una incapacidad, por ejemplo, motriz, y les toque votar en un circuito que no sea accesible, entonces tienen que llenar una declaración jurada y van a otro circuito de su serie que sí sea accesible, que tenga una rampa de acceso, que pueda llegar a ejercer el voto. Entonces, si alguien va con sus listas desde su casa, pero que corresponden no a donde tiene la credencial acreditada, va a ser anulado ese voto. Porque observado ya es que no va a poder votar porque no está en el padrón. No pasa, no entra. No está en el padrón, porque el padrón de cada circuito Claro, lo vos tiene entrás por cada número de padrón comisión al receptora de circuito. votos. Perfecto. O sea que esa Entonces, chance ya no existe. las causales de observación son estas que acabo de decir. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se anula el voto? Ya hablamos de una causal. También cuando está roto, arrugado, intencionalmente roto, esos votos se anulan. Si tiene una inscripción, si tiene un cuerpo extraño. Bueno, si habrá casos divertidos e insólitos de cuerpos extraños en los sobres. Sí, a veces se encuentran cosas. No horribles. pongan un fiambre, señores, adentro. Siempre no la pongan un feta, salame. de Cartas, creo declaraciones, ¿Qué contra el feta es? sistema. ¿Qué fiambre es? me parece que es de Salame. De salame. Ah, bueno, acabo de decir, sí, por eso no pongan el salame dentro del sobre. Bueno, Dibujos. esas cosas si hay Se cosas puede dar un que se mensaje de anulan. otra manera. Es decir, Y bueno, y después se podría pensar, si hay más de 2 hojas idénticas, si hay una tercera hoja, se va a anular el voto. Si hay 2, no, porque la ley interpretó desde 1925 que a lo mejor en el momento de tomar esa se te lista puede se haber quedado pegaron pegado. 2. Sí, claro. Entonces, 2 y 3. cuando hay 2, está bien, pero cuando hay 3 no se puede. ¿Qué sí se puede? Votar al lema. ¿Qué quiere decir votar al lema? Yo estoy indeciso entre 2 candidatos a intendente. Y yo quiero que el voto vaya para mi lema, pero no quiero votar, porque no estoy decidido, de votar a uno de los 3 candidatos que hay en ese. Bueno, entonces junto 2 hojas del mismo lema y ese va a ser un voto al lema. Hay que recordar que la adjudicación de cargos en el sistema electoral uruguayo primero es por lema, después por sublema y después se ve a quién le correspondió el cargo según Bien. la lista de candidatos como está estructurada. ¿Le puedo hacer una pregunta de números ¿Cómo antes no? de terminar? ¿Cómo no? El número de la multa por no votar en Es una estas unidad municipales. reajustable. Bien. Una unidad perfecto. reajustable. Y si es profesional o funcionario público, son 2. Son 2. Ahí está. ¿Esas son multas que te llegan o te saltan cuando por ahí vas a hacer un trámite No, particular? uno va a hacer un trámite y si no justifica que votó,
y en muchos trámites, en la realización de trámites se exige. Por ejemplo, uno va a hacer una compraventa y el escribano está obligado a pedir la constancia de voto. Bien. Se exige después de 120 días y por un periodo de 120 días. Eso es lo que dice la ley. Después se deja de exigir. Bien. Hay una consecuencia de no votar en 2 elecciones nacionales sucesivas, no en este caso, pues en 2 elecciones, que es que uno sale del padrón. Ah, mira. Pero puede reengancharse, digamos, Está bien. con condiciones que la ley también establece. Igual eso, aclarar, no corre para las... Pero esto no ni corre municipal. para esta elección. Bien, Que es, y el otro número es, ¿cuánto departamental. paga por cada voto a intendente? Son para los partidos. Es el financiamiento público de Sí, los sí, sí, partidos. claro. Bueno, eso está establecido en la ley con la reforma de junio del año pasado. En las nacionales era 87 unidades indexadas. Debo confesar que no recuerdo de memoria cuánto es menor la suma, pero también es una suma interesante por voto. Ah. Esto es parte, nosotros tenemos un sistema de financiamiento mixto. Algunos países solo tienen financiamiento público y otros países solo tienen financiamiento privado y otros tienen, todo es peligroso y todo tiene su razón Sí, de ser. claro, sí. Otros tienen un financiamiento público y privado, que generalmente se adjudica por voto y para las distintas elecciones. Yo sé que son 13 unidades reajustables en las listas municipales. Está. Las departamentales, no se me fue el número, pero está fijado en la ley. Y bueno, y hay razones por las cuales tiene que haber financiamiento público y privado. Esto está pensado para transparentar el sistema. Si solo hubiera... Hay países que asumen la postura de que no haya financiamiento privado, para distinguir claramente una cosa de la otra. La gestión pública Pero es un debate interesante igual, ¿no? Son decisiones Darlo, es muy interesante. sin duda. Hay que estudiar el derecho comparado, que es muy complicado, y hay que tomar decisiones. Uruguay tomó sus decisiones y probablemente haya que perfeccionar todo este sistema, sobre todo en los mecanismos de control. José Corseñac, muchísimas gracias Con por mucho habernos gusto. acompañado. Escuchábamos con muchísima claridad al ministro de la Corte Electoral, bueno, bajando a tierra en concreto lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que puede configurar una observación o la anulación de tu voto. Si es lo que querés, bien, pero que no sea por error o por desinformación, ¿verdad? Hacemos la primera pausa y cuando regresemos, bueno, sí, nos dedicamos de lleno a reflexionar y debatir sobre todo lo que está surgiendo a partir de la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica. Les recuerdo